Millonaria fingió irse de viaje, pero lo que vio entre la limpiadora y su madre lo dejó en shock. El viaje que nunca fue. El taxi ya estaba esperando en la puerta cuando Isabela bajó las escaleras con la maleta en la mano y el teléfono en la otra. No dijo buenos días. No miró hacia la cocina, donde Paulina ya había preparado el desayuno desde las 6 de la mañana. Solo se detuvo un segundo en el umbral de la sala, buscando algo con los ojos, hasta que lo encontró. Su madre, sentada en el sillón junto a la ventana, con las manos cruzadas sobre el regazo como siempre. «Me voy, mamá. 4 días en Medellín, ya sabes cómo es esto». Doña Rosario la miró sin moverse. «¿Y me das un beso o te vas así?» Isabela cruzó la sala, le dio un beso rápido en la frente y ya estaba girando sobre sus talones cuando su madre le tomó la mano. No con fuerza. Solo lo suficiente para que Isabela tuviera que detenerse. «¿Estás bien, mija?» «Perfectamente». La respuesta fue automática, como todo en ella. «Paulina sabe lo que tiene que hacer. Cualquier cosa que necesites, le dices a ella». Doña Rosario soltó su mano sin decir nada más. Eso era lo que hacía siempre. Soltaba, callaba, dejaba ir. Isabela interpretó ese silencio como aprobación, igual que llevaba años interpretándolo. Afuera, el conductor del taxi la esperaba con la puerta abierta. Bogotá todavía estaba fría a esa hora, con esa neblina liviana que cuelga sobre la Cabrera todas las mañanas, como si la ciudad se negara a despertar del todo. Isabela subió al carro, acomodó la maleta y marcó el número de Gregorio. 3 timbres. Buzón de voz. Cerró los ojos un segundo. Luego volvió a marcar. Esta vez ni siquiera timbró. Directo al buzón. Gregorio Andrade llevaba 3 semanas así. Disponible para todos menos para ella. Reuniones que terminaban tarde, viajes que nunca terminaban de confirmarse, respuestas que llegaban horas después con una disculpa genérica y un emoji de corazón que ya no significaba nada. Isabela no era una mujer que lloraba. Era una mujer que analizaba, que calculaba, que construía hipótesis y las probaba con la misma frialdad con la que manejaba sus clínicas. Y su hipótesis más reciente era sencilla. Gregorio tenía a alguien más. Por eso el viaje a Medellín no existía. Lo había planeado con 2 semanas de anticipación. Reservar el tiquete, hacer el check-in desde la aplicación, salir de la casa con la maleta, subir al taxi. Todo real, todo verificable. Y luego, desde el aeropuerto El Dorado, cancelar el vuelo, pedir otro taxi y hospedarse en un hotel a 15 minutos de la casa familiar. Desde ahí podría aparecer cuando quisiera, podría ver sin ser vista. Lo que no tenía calculado era lo que iba a encontrar. El hotel era pequeño y discreto, en el barrio de Chapinero. Isabela no necesitaba lujo esta vez, necesitaba anonimato. Dejó la maleta, se quitó el saco, pidió un café al cuarto y se sentó en la cama con el teléfono en la mano. Revisó las cuentas del negocio, respondió 2 correos, firmó digitalmente un contrato que llevaba 3 días esperando. Luego abrió la aplicación del banco y buscó los movimientos de la cuenta conjunta que compartía con Gregorio. Ahí estaba. No era una transferencia pequeña. 4 millones de pesos, el martes anterior, a una cuenta cuyo nombre Isabela no reconoció. Buscó en Google. Nada. Lo anotó en el bloc de notas del teléfono, subrayado mentalmente 3 veces. Eran casi las 11 de la mañana cuando decidió que ya no podía quedarse quieta en ese cuarto. Se puso una chaqueta diferente, se recogió el pelo, se puso unos lentes oscuros que raramente usaba y pidió un taxi. Le dio la dirección a 2 cuadras de su propia casa. El plan era simple: llegar, observar, esperar a que Gregorio apareciera con quien fuera que estuviera viendo. Tener pruebas, actuar. Lo que no estaba en el plan era que Gregorio no estuviera ahí. La casa estaba en silencio desde afuera. El carro de él no estaba en el garaje.
Las cortinas de la sala abiertas, la luz de la cocina encendida, todo normal, todo quieto. Isabela se quedó parada en la acera de enfrente, detrás de un árbol grueso que llevaba 30 años en esa esquina, y durante 20 minutos no pasó absolutamente nada. Entonces se abrió la puerta principal. Paulina salió con una bolsa de basura, la dejó junto al sardinel, miró la calle un momento y volvió a entrar. Isabela no se movió. 5 minutos después, la ventana de la sala se abrió y entró una corriente de aire que movió las cortinas. Por ese espacio, aunque pequeño, Isabela alcanzó a ver algo que no esperaba ver a esa hora de un martes. Su madre, sentada a la mesa del comedor, y Paulina, sirviéndole algo con una calma que a Isabela le resultó, por alguna razón que todavía no entendía, completamente desconcertante. No era la primera vez que Isabela pensaba en Paulina. La había contratado hacía 8 meses, a través de una agencia que siempre le enviaba personal con referencias verificadas. El perfil era básico. Joven, sin hijos registrados en la solicitud, con experiencia en casas de familia, puntual. Isabela había hecho la entrevista en 20 minutos y había tomado la decisión en 10. Paulina Ríos hablaba poco, trabajaba rápido, no preguntaba cosas innecesarias. Eso era exactamente lo que Isabela necesitaba en una empleada, alguien invisible. Pero lo que estaba viendo ahora no era a alguien invisible. Era a alguien presente. Paulina había acomodado los platos con cuidado. Había acercado la silla de doña Rosario al filo exacto donde la señora se sentía cómoda, y ahora le estaba diciendo algo que Isabela no alcanzaba a escuchar. Doña Rosario se rió. No fue una risa educada, ni forzada. Fue una risa real de las que hacía poco, de las que a Isabela le costaba recordar cuándo había escuchado por última vez. Sintió algo que no supo nombrar de inmediato. No era celos exactamente, no era culpa todavía. Era algo más parecido al reconocimiento de una ausencia, la conciencia súbita de que ese espacio en la mesa, esa silla frente a su madre, había estado vacía mucho tiempo, y no había sido Gregorio quien la dejó vacía. Había sido ella. Isabela se alejó del árbol. Caminó media cuadra sin destino claro, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y algo apretado en el pecho que no era exactamente dolor, pero que se le parecía mucho. El plan original seguía en pie: esperar a Gregorio, descubrir la verdad, actuar. Pero algo había cambiado en los últimos 10 minutos, porque la traición que más le dolía en este momento no tenía nada que ver con su esposo. Esa noche, desde el hotel, Isabela no durmió bien. Había pedido comida al cuarto, había visto 2 horas de noticias sin procesar ninguna, y había intentado leer un informe financiero que normalmente le resultaba absorbente y que esa noche era completamente inútil. Las palabras no entraban. Lo que entraba, en cambio, era la imagen de su madre riéndose en esa mesa. Isabela tenía 34 años y había construido una empresa desde cero. Había abierto 5 clínicas en Bogotá, había contratado a más de 80 personas, había cerrado acuerdos con proveedores internacionales que no le daban la mano a cualquiera. Había hecho todo eso sola, en una ciudad que no perdona a los que dudan, con una madre que nunca del todo entendió por qué su hija prefería los contratos a las conversaciones, los números a los abrazos. Pero esta noche, en un cuarto de hotel a 15 minutos de su propia casa, Isabela Fuentes de Andrade no se sentía poderosa, se sentía pequeña, y todavía no sabía que eso era apenas el comienzo, porque al día siguiente iba a volver a pararse frente a esa ventana. Y lo que iba a escuchar esta vez no tenía que ver con Gregorio, tenía que ver con un nombre que no había escuchado en 20 años, el nombre de su padre. Lo que hace una empleada cuando nadie mira el miércoles: amaneció con lluvia,
Isabela se despertó antes de las 6, sin alarma, con esa clase de insomnio que no es el sueño que no llega, sino el que se va demasiado pronto. Se quedó mirando el techo del cuarto de hotel durante un rato, escuchando la lluvia contra la ventana, y luego se levantó y se preparó sola, en silencio, como hacía cuando era estudiante y vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados y todavía no sabía que iba a ser rica. A las 8 ya estaba en la calle. Esta vez no se paró en la acera de enfrente, rodeó la manzana y llegó por el callejón lateral, el que da al jardín trasero de la casa. Había una reja baja, casi decorativa, que Isabela nunca había considerado una medida de seguridad real. Desde ahí podía ver la ventana de la cocina y parte del corredor interior. La lluvia había bajado un poco. El jardín olía a tierra mojada y a esa planta de jazmín que doña Rosario había sembrado hacía más de 20 años y que seguía viva a pesar de todo. Isabela se quedó quieta. Adentro, la luz de la cocina estaba encendida. Paulina estaba preparando el desayuno. No era solo calentar algo, era cocinar de verdad. Había una olla en el fogón, algo que olía a caldo, y sobre la mesa de la cocina había frutas cortadas con una prolijidad que Isabela reconoció como intencional. Su madre tenía dificultad para morder cosas duras desde hacía 2 años. El médico lo había dicho. Isabela lo había anotado en un papel que le entregó a Paulina el primer día, junto con una lista de indicaciones, horarios y restricciones. Una lista que Paulina, al parecer, no solo había leído, sino que había convertido en hábito. Doña Rosario entró a la cocina despacio, con su bata de flores y las pantuflas que llevaban meses necesitando reemplazo. Isabela lo notó desde afuera y se prometió a sí misma comprarle unas nuevas. Luego se preguntó cuándo había sido la última vez que había cumplido una promesa de ese tipo. ¿Dormiste bien, Rosario?, preguntó Paulina, sin dejar de revolver la olla. Regular. Soñé cosas raras. ¿Cosas malas? No, solo raras. Doña Rosario se sentó en su silla habitual. Soñé con Ernesto. Paulina no dijo nada de inmediato. Apagó el fogón, sirvió el caldo en un tazón y lo puso frente a la señora con cuidado antes de responder. ¿Y cómo estaba en el sueño? Joven, como cuando lo conocí. Doña Rosario envolvió el tazón con las 2 manos. Uno sueña con los muertos y se despierta con más ganas de llorar que de dormir, pero también con más ganas de recordarlos bien. La señora la miró un momento y luego asintió despacio. Tú sí entiendes esas cosas, mija. Isabela, afuera, no se movió. No por estrategia, no porque estuviera reuniendo información. Se quedó quieta porque el intercambio que acababa de escuchar tenía una textura que no reconocía. Era íntimo, suave, construido con tiempo. No era la conversación de una empleada con una señora mayor. Era la conversación de 2 personas que se habían ganado la confianza mutua de a poco, sin apurarse. ¿Cuándo había pasado eso? ¿En qué momento de los últimos 8 meses, mientras Isabela firmaba contratos y cerraba negocios y monitoreaba clínicas desde el teléfono, su madre y Paulina habían construido algo parecido a una amistad? Más tarde, Isabela se alejó del callejón y caminó hasta una cafetería que conocía a 3 cuadras. Pidió un tinto, se sentó en la mesa del fondo y estuvo media hora mirando la lluvia sin pensar en Gregorio. Solo pensaba en su madre. Doña Rosario Fuentes había enviudado a los 58 años, cuando el corazón de Ernesto decidió que ya había trabajado suficiente. Desde ese día, Isabela había tomado las riendas de todo: la herencia, la casa, las cuentas, las decisiones. Su madre lo había permitido con esa mezcla de gratitud y orgullo callado, que es la forma en que algunas mujeres de cierta generación dicen «te quiero» sin decirlo. Pero con el tiempo, Isabela había confundido el permiso con la preferencia. Había asumido que su madre quería ser administrada, no acompañada,
que prefería tener las cuentas al día antes que tener conversaciones largas, que el amor se demostraba con eficiencia, y doña Rosario nunca la había corregido. Eso era lo que Isabela no sabía cómo procesar esta mañana, que su madre no había protestado, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería ser una carga. Una señora de 78 años que no quería ser una carga para su propia hija. Isabela pidió otro tinto que no tomó. A las 2 de la tarde volvió al callejón. La lluvia había parado. El sol de Bogotá había aparecido de ese modo brusco y definitivo con el que siempre aparece después de la lluvia, como si la ciudad se hubiera dado una ducha rápida y quisiera seguir adelante. El jardín brillaba, mojado y verde. Desde la ventana del corredor, Isabela vio que su madre estaba sentada en el sillón de la sala, con un libro abierto sobre las rodillas que probablemente no estaba leyendo. Doña Rosario tenía esa costumbre, abrir libros para tener algo entre las manos, aunque sus ojos estuvieran mirando otra cosa. Paulina entró a la sala con una taza. Le traje aromática, de manzanilla, que dijo que le dolía un poco la cabeza. «Gracias, mija. Siéntate un rato. Tengo que terminar el cuarto de visitas». El cuarto de visitas puede esperar. Doña Rosario no era una mujer que pedía las cosas 2 veces. Esa frase, dicha en ese tono, era la única repetición que hacía. «Siéntate». Paulina se sentó. Hubo un silencio que desde afuera Isabela no supo interpretar. Era el silencio de 2 personas que no necesitan hablar para estar juntas, que ya superaron la fase en que el silencio incomoda y llegaron a la fase en que el silencio es compañía. «¿Cómo está la niña?», preguntó doña Rosario. Isabela frunció el ceño. «La niña. Bien. La señora del vecindario que me la cuida dice que hoy comió mejor». «Gracias a Dios». Doña Rosario cerró el libro. «¿Y el tratamiento? ¿Alcanzó el dinero este mes?» «Alcanzó. Con lo que usted me adelantó la semana pasada, alcanzó justo». Silencio. «No me diga lo que usted me adelantó. Es un regalo. Ya le dije. Doña Rosario». «Ya le dije, Paulina». Otra pausa, más corta esta vez. «Gracias», dijo Paulina, en voz baja. Isabela se pegó a la pared del callejón como si necesitara el apoyo físico. Había una niña. Paulina tenía una hija. Eso no estaba en el perfil de la agencia, o sí estaba, y Isabela no lo había leído con suficiente atención. Y su madre lo sabía, y su madre le estaba dando dinero. Dinero que probablemente salía de la cuenta que Isabela administraba, de la mesada mensual que le depositaba a doña Rosario para gastos personales. La primera reacción fue burocrática, porque en Isabela todo pasaba primero por ese filtro. Eso no estaba autorizado, eso era una irregularidad. Había que revisarlo. Pero la segunda reacción fue más honesta, y llegó 3 segundos después, y fue esta. Su madre de 78 años, con el dinero de su mesada, le estaba pagando el tratamiento médico a la hija de la empleada. Y lo hacía en silencio, sin decírselo a nadie. Porque así era doña Rosario Fuentes, una mujer que hacía el bien sin aspavientos, sin esperar reconocimiento, sin contarle a su hija que tenía más corazón en un dedo que lo que Isabela había puesto en muchos años de gestionar su vida. Isabela no supo cuánto tiempo estuvo parada en ese callejón después de eso, lo suficiente para que el sol empezara a bajar y el frío volviera con esa puntualidad con que el frío vuelve siempre en Bogotá, sin avisar, recordándote que aquí el verano nunca dura. Tenía el teléfono en la mano. 3 llamadas perdidas de Gregorio. No las devolvió. Pensó en entrar, en abrir la puerta principal con su llave, en aparecer en la sala y decir, el viaje se canceló. En sentarse en ese sillón frente a su madre y quedarse ahí. Simplemente quedarse, sin revisar el teléfono ni hablar de trabajo, ni pensar en lo que había que hacer mañana. Pero no entró. No todavía.
porque había escuchado el nombre de su padre esta mañana y todavía no entendía por qué. Ernesto Fuentes había muerto hacía 20 años. Era un hombre bueno, según todos los que lo conocieron. Un hombre tranquilo que quería a su familia, que trabajó toda su vida con honradez y murió sin grandes escándalos ni grandes fortunas. Eso era lo que Isabela sabía de él. Eso era lo que siempre le habían dicho. Pero esta mañana, en esa cocina, su madre había dicho su nombre con una voz que cargaba algo más que nostalgia. Cargaba un peso. El tipo de peso que se acumula cuando uno lleva años guardando algo que no sabe cómo decir. Y Paulina la había mirado de una forma que no era la mirada de alguien que oye hablar de un desconocido. Era la mirada de alguien que ya sabía algo. Isabela se guardó el teléfono en el bolsillo y empezó a caminar de regreso al hotel. No iba a entrar hoy. Iba a volver mañana. Y esta vez no se iba a quedar afuera. La mesa que Isabela nunca puso, el jueves, amaneció despejado. Isabela llevaba 2 noches en el hotel y empezaba a conocer sus ruidos. El ascensor que crujía al pasar el 3er piso, el vecino del cuarto contiguo que se levantaba a las 5:30 y caminaba de un lado al otro durante 20 minutos antes de salir, la señora del desayuno que siempre ponía la televisión demasiado fuerte, detalles pequeños que en otro momento hubiera ignorado y que ahora registraba con una atención que no tenía otro lugar a donde ir. Se duchó, se vistió sin pensar demasiado, y mientras tomaba el café que había pedido al cuarto, revisó los mensajes del trabajo. 3 correos de su directora administrativa, 2 de su contador, 1 de su socio en la Clínica del Norte, con un asunto que decía urgente, pero que al abrirlo resultó ser menos urgente de lo que el asunto prometía. Respondió todo en 20 minutos. Luego se quedó mirando el teléfono. Gregorio le había escrito a las 11 de la noche anterior. «¿Todo bien por allá? Aquí en reuniones todo el día. Te llamo mañana». Sin signos de interrogación, sin mayúsculas. El tipo de mensaje que se escribe cuando uno quiere dejar constancia de que escribió o no, cuando uno quiere saber cómo está la otra persona. Isabela no respondió. A las 8:15 salió del hotel. Esa mañana no fue por el callejón. Algo había cambiado en ella desde el día anterior, una incomodidad nueva que no era exactamente culpa, pero que funcionaba de manera similar. Le quitaba la certeza de estar haciendo lo correcto. Espiar desde un callejón le había parecido razonable cuando el objetivo era Gregorio, pero espiar a su madre desde un callejón se sentía diferente, se sentía mal, así que esta vez rodeó la manzana, llegó por la acera de enfrente y se paró detrás del mismo árbol grueso de la esquina. Desde ahí podía ver la ventana del comedor, y lo que vio la dejó sin moverse durante un tiempo que no supo medir. Paulina estaba poniendo la mesa. No era un gesto mecánico, era deliberado. Había puesto un mantel que Isabela reconoció. Era el mantel bordado que su madre guardaba para los domingos y las fechas especiales, el que había estado doblado en el cajón del aparador durante meses porque no había ocasión que lo justificara. Paulina lo había sacado un jueves cualquiera sin que nadie se lo pidiera y lo había extendido sobre la mesa del comedor con la misma naturalidad con que se hace algo que tiene sentido. Sobre el mantel puso 2 platos, 2 vasos. El azucarero de porcelana que a doña Rosario le gustaba usar, aunque todos los demás en la casa usaban el de plástico. Una jarrita con jugo de naranja recién exprimido, porque Isabela podía ver las mitades de las naranjas en el mesón de la cocina desde donde estaba. Luego Paulina desapareció de la ventana un momento y volvió con algo en la mano. Era una flor. Una sola flor del jardín, pequeña, de esas que crecen al borde del camino sin que nadie las siembre, de esas que existen porque quieren existir.
Paulina la puso en el vasito de vidrio que usaban normalmente para los palillos y lo acomodó en el centro de la mesa entre los dos platos. Isabela apretó los dientes. No era un gesto grande, no era caro ni complicado, ni requería ningún esfuerzo particular. Era solo una flor en un vasito de vidrio sobre un mantel de domingo, un jueves cualquiera. Pero era exactamente el tipo de gesto que Isabela no había tenido nunca, no porque no pudiera, sino porque nunca lo había pensado. Doña Rosario llegó al comedor con su bata, el pelo peinado, los lentes puestos. Se detuvo cuando vio la mesa. No dijo nada de inmediato. Miró el mantel, miró la flor, miró a Paulina que ya estaba trayendo los platos con la comida. ¿Qué es esto?, preguntó con una voz que no era reclamo sino asombro. El desayuno, dijo Paulina, como si fuera la respuesta más obvia del mundo. Paulina. ¿Sí? Esto no era necesario. Ya sé que no era necesario. Paulina acomodó el plato frente a la señora y se sentó en la silla de enfrente. Por eso lo hice. Doña Rosario la miró un segundo largo. Luego se sentó, tomó la servilleta y cuando la desplegó, Isabela habría jurado, desde la acera, que sus manos temblaban un poco. No por la edad. Por otra cosa. Eres muy rara, muchacha, dijo doña Rosario. Me lo han dicho. Lo digo como un cumplido. Lo sé. Y se pusieron a desayunar. Las dos, en esa mesa con mantel de domingo y una flor que no le había costado nada a nadie, con esa conversación que no necesitaba esforzarse para existir. Isabela se apartó del árbol. Caminó media cuadra sin rumbo y se paró en la esquina, mirando el suelo. Había una pregunta que llevaba dándole vueltas desde el día anterior y que esta mañana se había vuelto más difícil de ignorar. ¿Cuántos desayunos habían sido así? ¿Cuántos jueves? ¿Cuántos martes? ¿Cuántos lunes ordinarios había Paulina extendido ese mantel, puesto esa flor, servido ese jugo, mientras Isabela estaba en una reunión o en una clínica o firmando algo que podía esperar? ¿Cuántas veces había desayunado su madre sola antes de que Paulina llegara? Isabela lo sabía, aunque no quería saberlo. Muchas. Se fue a caminar. No tenía a dónde ir en particular, así que caminó por la cabrera con las manos en los bolsillos y los lentes oscuros puestos, entre la gente que iba al trabajo y los vendedores que armaban sus puestos y los perros que paseaban con sus dueños en esa hora de la mañana en que el barrio todavía no ha terminado de despertarse del todo. Pensó en su infancia en esa casa. La mesa del comedor había sido el centro de todo cuando su padre vivía. Ernesto Fuentes era de esos hombres que creen que las familias se construyen alrededor de una mesa. Desayuno juntos, almuerzo juntos cuando era posible, cena siempre. No había negociación en eso. No importaba si había habido una pelea, si alguien estaba de mal humor, si el día había sido difícil. La mesa era el lugar donde las cosas se resolvían o por lo menos se pausaban. Cuando Ernesto murió, la mesa dejó de ser eso, no de un día para otro. Fue gradual, como todas las pérdidas reales. Primero, doña Rosario empezó a comer más temprano porque no podía dormir y prefería cenar antes. Luego, Isabela empezó a llegar tarde del trabajo y a calentar lo que hubiera en la nevera. Después, Isabela se fue a vivir con Gregorio y la mesa del comedor se quedó con un solo plato la mayoría de los días. Isabela lo había sabido. Lo había sabido y lo había gestionado. Contrató a alguien que cocinara, alguien que limpiara, alguien que estuviera. Había resuelto el problema de la soledad de su madre con la misma herramienta con que resolvía todos sus problemas: dinero y organización. Lo que no había calculado era que el dinero y la organización no sirven para lo mismo que la presencia. Y que Paulina Ríos, con un sueldo de empleada doméstica y una hija enferma en Cali, había entendido eso mejor que ella. A media mañana,
Isabela se sentó en una banca de un pequeño parque y llamó a su directora administrativa. Hablaron 20 minutos de cosas del trabajo. Isabela escuchó, dio instrucciones, aprobó un gasto, pospuso una reunión. Todo funcionaba. Sus clínicas no necesitaban que ella estuviera presente físicamente para operar. Había construido un equipo suficientemente sólido para eso. Había construido una empresa que podía sobrevivir sin ella, mientras que su madre, a 15 minutos de distancia, había necesitado que una extraña le pusiera flores en la mesa para sentir que el día tenía algo especial. Cuando colgó, se quedó con el teléfono en la mano mirando la pantalla apagada. Tenía el número de su madre guardado como mamá, casa. Lo había llamado el domingo anterior, 3 días antes de la farsa del viaje. Una llamada de 4 minutos. Había preguntado si todo estaba bien. Su madre había dicho que sí. Ella había dicho que estaba muy ocupada, pero que la semana siguiente se organizaban para almorzar. Y ahí había terminado la conversación. La semana siguiente para almorzar. Una frase que había dicho cientos de veces, una frase que casi nunca se cumplía. Por la tarde, Isabela volvió al callejón. Lo sabía, sabía que no debía, que era una forma de castigarse, que no iba a encontrar nada que no le doliera, pero fue igual, porque hay cosas que uno necesita ver para terminar de entenderlas. Desde la ventana del corredor, vio a Paulina sentada en el suelo del pasillo, con la espalda apoyada en la pared y el teléfono en la oreja. Hablaba en voz baja. Isabela no escuchaba las palabras, pero podía ver su expresión, una mezcla de cansancio y ternura que es la expresión de una madre hablando con su hijo. La llamada duró poco. Cuando Paulina colgó, se quedó un momento con el teléfono apoyado en el pecho y los ojos cerrados. Un segundo de descanso que era también un segundo de reajuste. Guardaba lo que sentía, volvía a ponerse en modo trabajo, seguía adelante. Isabela lo reconoció. Era exactamente lo que ella hacía todos los días. Esa noche, en el hotel, Isabela abrió el perfil de Paulina en el sistema de la agencia. Paulina Andrea Ríos Castaño, 26 años, originaria de Cali, 2 años y 3 meses en Bogotá. Experiencia previa en 2 casas de familia, referencias verificadas, calificación máxima en ambas. Y ahí, en el campo de información adicional que Isabela había leído de manera superficial 8 meses atrás. Madre soltera, una hija menor, requiere flexibilidad de horario para citas médicas. Estaba ahí. Había estado ahí desde el principio. Isabela lo había leído. Lo había procesado como un dato administrativo y lo había olvidado, porque en ese momento era información irrelevante para lo que necesitaba. Alguien que cuidara a su madre y mantuviera la casa. No había pensado que detrás de ese dato había una niña enferma, una madre que trabajaba doble turno para pagarle el tratamiento. Una mujer que, a pesar de todo eso, encontraba la manera de poner flores en la mesa un jueves cualquiera. Cerró el teléfono. Se quedó en la oscuridad del cuarto un momento sin encender la lámpara. Afuera Bogotá hacía sus ruidos nocturnos. Adentro, Isabela Fuentes de Andrade, que había construido una empresa desde cero y había resuelto casi todos los problemas de su vida con determinación y dinero, se enfrentaba a algo que ninguna de esas dos cosas podía arreglar. Una deuda que no era de dinero, la deuda silenciosa de todos los desayunos que no había puesto, de todos los manteles de domingo que había dejado guardados en el cajón, de todas las flores que nunca recogió del jardín. Mañana iba a volver, y esta vez iba a escuchar con más cuidado, porque el nombre de su padre no había aparecido por casualidad. Nada en todo esto era casualidad. El nombre que no debió escuchar. El viernes llegó con ese sol mentiroso que tiene Bogotá en octubre, brillante desde temprano, frío de todas formas. Isabela no durmió bien.
A las 4 de la mañana estaba despierta con los ojos abiertos en el techo y una pregunta que giraba sin detenerse. ¿Por qué Paulina reaccionó así cuando su madre mencionó a Ernesto? No era una reacción exagerada. No había dicho nada raro, ni había hecho ningún gesto dramático. Era solo una mirada. Medio segundo de algo que no cuadraba. Pero Isabela llevaba años leyendo personas en salas de negociación, en entrevistas de contratación, en conversaciones donde la gente dice una cosa y quiere decir otra. Había aprendido a distinguir entre el que no sabe y el que sabe y calla. Paulina sabía algo. A las 6 se levantó, se preparó, y esta vez no tomó taxi. Caminó. Necesitaba el aire y los 20 minutos de caminata para ordenar lo que tenía en la cabeza antes de llegar. Llegó a la calle de la casa a las 7 menos cuarto. La mañana estaba tranquila. Un par de vecinos sacando a sus perros, el señor de la panadería de la esquina abriendo las persianas. Isabela pasó caminando despacio por la acera de enfrente. Miró la fachada de su propia casa con una distancia que era extraña y conocida al mismo tiempo. La luz del segundo piso estaba encendida. Eso era el cuarto de su madre. Rodeó la manzana y llegó al callejón lateral. Se apostó en el mismo lugar de siempre, cerca de la reja del jardín, donde el árbol de guayabo le daba algo de cobertura, aunque en realidad nadie estaba mirando hacia afuera. Esperó. A las 7:30 escuchó voces. Venían de la sala. La ventana lateral estaba entreabierta, la misma por donde 2 días atrás había alcanzado a ver a su madre sentada a la mesa. Hoy las voces eran más claras. El viento soplaba en la dirección correcta. Era doña Rosario la que hablaba. Anoche soñé de nuevo con él. 2 noches seguidas. Eso no me pasa nunca. ¿Y qué cree que significa? Era Paulina. Su voz era tranquila, del tipo que invita a seguir hablando sin presionar. No sé. Cuando uno se acerca al final, la gente que quiso empieza a visitarlo más seguido. A lo mejor es eso. Doña Rosario, usted no se está acercando a ningún final. Muchacha, tengo 78 años y rodillas malas. No me diga que estoy en la plenitud de la vida. Paulina se rió. Suave. Está en la plenitud de lo que usted quiera. Pausa. Ernesto era un buen hombre, dijo doña Rosario con una voz que había cambiado. Más seria, más quieta. Con sus cosas, como todos, pero en el fondo era bueno. Eso se nota en cómo habla de él. Sí, otra pausa, más larga. Aunque hubo cosas que él hizo que me costaron mucho perdonar, que todavía me cuestan. Isabela no respiró. ¿Quiere contarme? Dijo Paulina, con esa voz tranquila. Silencio. Isabela esperó. Hay cosas que una carga sola porque no sabe cómo ponerlas en palabras sin hacerle daño a alguien. La voz de doña Rosario sonaba diferente ahora. Más pequeña, más vieja, más honesta. Ernesto tuvo una historia antes de conocerme. Una historia que no terminó bien. Y hubo consecuencias de esa historia que él nunca me contó del todo, que yo descubrí sola, después de que él murió. ¿Y Isabela sabe? La pregunta de Paulina cayó en el silencio como una piedra en el agua. No, dijo doña Rosario. Isabela no sabe nada, y yo no sé si algún día deba saberlo. ¿Por qué no? Porque la quiero. Y porque hay verdades que llegan demasiado tarde para arreglar algo y solo sirven para hacer daño. ¿Y usted cree que esta es una de esas? Silencio muy largo. No lo sé, mija. Eso es lo que me tiene sin dormir. Isabela se separó de la pared del callejón muy despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper algo. Le temblaban las manos. No era una persona que le temblaran las manos. En 20 años de vida profesional había enfrentado quiebras, demandas, socios que la traicionaron, empleados que la robaron, bancos que le cerraron las puertas. Nunca le habían temblado las manos. Pero ahora sí. Caminó hasta el fondo del callejón,
se apoyó en la pared del edificio de enfrente y se quedó ahí un momento con los ojos cerrados y la espalda contra el ladrillo frío. Una historia antes de conocerme. Consecuencias que él nunca me contó. Que yo descubrí sola, después de que él murió. ¿Qué clase de historia? ¿Qué clase de consecuencias? Su padre había muerto cuando Isabela tenía 14 años. Lo recordaba como un hombre tranquilo, trabajador, de pocas palabras pero de presencia sólida. El tipo de padre que no decía «te quiero» con facilidad, pero que aparecía siempre en los actos del colegio, en las mañanas difíciles, en los momentos en que la familia necesitaba que alguien se quedara firme. No era un hombre de secretos, o eso creía ella. Sacó el teléfono. Lo guardó de nuevo sin marcarlo. ¿A quién iba a llamar? ¿Qué iba a decir? Oye, estaba espiando mi propia casa desde el callejón y escuché que mi madre tiene un secreto sobre mi padre muerto. No, esto necesitaba hacerse de otra manera. Pasó la mañana en el parque que quedaba a 3 cuadras. Se sentó en la misma banca de siempre, la de madera verde cerca de la fuente que no funcionaba, y estuvo 2 horas pensando en su padre con una concentración que no había aplicado a ese tema en mucho tiempo. Ernesto Fuentes, nacido en Manizales, llegó a Bogotá a los 23 años con un maletín y las ganas de todo el mundo a esa edad. Se había establecido en la ciudad, había montado una ferretería pequeña que nunca fue grande, pero que siempre fue estable, y a los 28 había conocido a Rosario en una fiesta de un amigo común. Se habían casado 2 años después. Isabela había llegado 4 años más tarde. Eso era todo lo que sabía. Eso era todo lo que siempre le habían contado. Una historia limpia, lineal, sin curvas. Pero su madre había dicho una historia antes de conocerme, lo que significaba que había algo anterior a la ferretería, anterior a Bogotá, anterior a Rosario. Algo en Manizales, quizás, o en el camino entre Manizales y Bogotá. Algo que había dejado consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias dejaba una historia de juventud? Isabela era una mujer práctica. La respuesta más probable era obvia. Un hijo. La idea se instaló en su cabeza con la solidez de las cosas que uno sabe que son ciertas antes de poder probarlas. Su padre había tenido un hijo antes de conocer a su madre, o una hija, y doña Rosario lo sabía. Lo había descubierto después de que Ernesto murió, revisando papeles, encontrando algo que él había guardado, y había cargado ese secreto sola durante 20 años porque no quería hacerle daño a su hija con una verdad que llegaba demasiado tarde. Isabela apretó los dientes. Tenía un medio hermano o una media hermana en algún lugar, y su madre llevaba 2 décadas protegiéndola de eso. Caminó hasta la cafetería de siempre. Pidió el tinto de siempre y se sentó a pensar con la frialdad que era su herramienta más confiable cuando todo lo demás fallaba. Si había un hijo, había una familia. Si había una familia, había una historia. Si había una historia, había rastros. Ernesto Fuentes había muerto hace 20 años, pero los registros no mueren. Los registros notariales, los registros civiles, las escrituras, los testamentos. Isabela administraba la herencia de su padre desde que tenía 18 años. Había revisado cada documento, había firmado cada papel, había organizado cada carpeta. ¿O no? ¿Había algo que doña Rosario había manejado directamente sin pasarle a ella? Sí. Había una caja de documentos personales de su padre que doña Rosario había guardado en su cuarto y que Isabela nunca había abierto porque su madre le había dicho, con esa voz que no admitía negociación, que eran cosas personales de Ernesto y que se quedaban ahí. Isabela lo había respetado sin cuestionarlo, siempre había respetado los límites de su madre sin cuestionarlos. Pero ahora los límites tenían un contexto diferente.
A las 3 de la tarde Isabela tomó un taxi y fue al hotel. Entró al cuarto, se sentó en la cama y durante 20 minutos no hizo nada. Solo dejó que todo lo que sabía se acomodara en su cabeza. El secreto de su padre, la caja en el cuarto de su madre, la reacción de Paulina cuando escuchó el nombre de Ernesto. Esa última parte era la que más le daba vueltas. ¿Por qué reaccionaría Paulina ante ese nombre? Era una empleada doméstica de 26 años que llegó de Cali hacía 2 años. ¿Qué conexión podía tener con un hombre que murió cuando ella tenía 6 años? A menos que la conexión no fuera directa, a menos que la conexión fuera a través de alguien más, a través de esa familia que Ernesto había dejado antes de conocer a Rosario. Isabela se paró de la cama, fue al baño, se mojó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Llevaba 4 días espiando su propia vida desde afuera. Mañana entraba. No como la millonaria que regresa de un viaje, no como la hija eficiente que viene a revisar que todo esté en orden, sino como alguien que necesita sentarse en esa mesa, mirar a su madre a los ojos y escuchar, de verdad escuchar, todo lo que doña Rosario había callado durante 20 años. Pero antes de eso había algo que necesitaba hacer. Necesitaba saber más sobre Paulina Ríos, no el perfil de la agencia, su historia real, de dónde venía, para quién había trabajado antes, qué familia, qué apellidos. Porque Isabela Fuentes tenía la sensación cada vez más difícil de ignorar de que Paulina no había llegado a esa casa por casualidad. Y si tenía razón, lo que venía a continuación iba a cambiar todo. Todo lo que creía saber sobre su padre, todo lo que creía saber sobre su familia, y posiblemente todo lo que creía saber sobre sí misma. Gregorio, la verdad y el dinero. Esa noche, Gregorio llamó a las 9:15. Isabela estaba en la cama del hotel con el portátil abierto, revisando un contrato de suministro que su abogada le había enviado esa tarde. Cuando vio el nombre en la pantalla del teléfono, sintió algo que no era exactamente alivio ni exactamente tensión. Era más parecido a la preparación, el momento en que uno sabe que la conversación que viene no va a ser fácil y decide de todas formas tenerla. Contestó al segundo timbre. «Hola, Isa. Por fin. ¿Cómo estás? ¿Cómo va Medellín?» La voz de Gregorio era la de siempre, segura, cálida en la superficie, con ese tono de hombre acostumbrado a que las cosas le salgan bien. Isabela lo había amado por esa voz durante los primeros años. Ahora la escuchaba con otro oído. «Bien», dijo. «¿Y tú?» «Ocupado. Ya te conté, reuniones todo el día. Oye, te llamé ayer y no contestaste. Estaba en una cena». «Ah». Pausa breve. «¿Todo bien con el tema de Medellín?» «Sí». «¿Por qué?» «Por nada. Solo pregunto». Isabela cerró el portátil. «Gregorio, ¿dónde estás ahora mismo?» Silencio de 2 segundos. 2 segundos que en una conversación normal no significan nada, y en una conversación así lo significan todo. «En la oficina, terminando unas cosas. ¿Por qué me preguntas así?» «Porque quiero saber dónde estás. Ya te dije, en la oficina». «Isa, ¿qué te pasa?» «Nada». Isabela eligió las palabras con cuidado. «Vi un movimiento en la cuenta conjunta, 4 millones, el martes pasado. A una cuenta que no reconozco». Silencio más largo esta vez. «Ah, eso». La voz de Gregorio cambió apenas. «No mucho. Lo suficiente. Te iba a comentar. Es una cosa del negocio, un adelanto para un proveedor nuevo. Nada importante». «¿Un proveedor nuevo de qué?» «Del proyecto de Zipaquirá. Ya te expliqué que estamos ampliando». «Me explicaste que estaban evaluando la posibilidad de ampliar, no que ya tenían proveedores nuevos con acceso a la cuenta conjunta». «Isa». Gregorio. Otro silencio. Diferente, el silencio de alguien que está calculando cuánto decir. «Mira, cuando llegues, hablamos con calma.
No es nada grave, te lo juro. Fue una decisión que tomé rápido porque el proveedor necesitaba el adelanto ese mismo día o perdíamos el trato. No tuve tiempo de consultarte. 4 millones de la cuenta conjunta sin consultarme no es una decisión pequeña. Ya sé, tienes razón. Cuando llegues lo hablamos. Isabela apretó el teléfono. ¿Y cuándo fue la última vez que dormiste en casa, Gregorio? Pausa. El lunes. ¿Por qué? Solo quería saber. Colgó 10 minutos después, sin haber llegado a ninguna conclusión útil. Gregorio no había mentido descaradamente. Eso era lo complicado. Había dicho cosas que podían ser ciertas, en un tono que podía ser honesto, con una explicación que podía tener sentido. Pero había 2 segundos de silencio que Isabela no podía ignorar, y un nombre de proveedor que no había mencionado, y una dirección de cuenta que seguía sin tener registro en ningún buscador. Se paró de la cama y fue a la ventana. Bogotá de noche era otra ciudad. Las luces del norte corrían hacia el horizonte en esa línea interminable que siempre le había parecido hermosa y un poco cruel, como todo lo que es grande y no le pertenece a nadie en particular. Pensó en los años con Gregorio. 6 años de matrimonio. 2 antes de eso de novios. 8 años en total de una relación que había empezado con fuerza y había ido perdiendo temperatura de manera tan gradual que ninguno de los dos había podido señalar el momento exacto en que dejó de ser lo que era. No había habido una pelea grande, no había habido una traición obvia. Solo el desgaste lento de 2 personas que fueron construyendo vidas paralelas dentro de la misma casa hasta que las vidas paralelas se convirtieron en el estilo de vida permanente y la casa en un lugar donde coincidían más que vivían. ¿La estaba engañando? Quizás. ¿Era eso lo peor que podía estar pasando? Esta mañana hubiera dicho que sí. Esta noche, después de todo lo que había escuchado en esa ventana, ya no estaba segura. El sábado amaneció nublado. Isabela se levantó temprano, fue a una tienda cercana, compró ropa diferente, más informal, menos Isabela Fuentes ejecutiva y más Isabela Fuentes persona. Unos jeans, una camisa sencilla, unas zapatillas. Se recogió el pelo sin esfuerzo. Se miró en el espejo del hotel y pensó que hacía mucho tiempo que no se veía así, sin armadura. Desayunó en la cafetería de la esquina. A las 10 de la mañana llamó a Valentina Ospina, su abogada de confianza desde hacía 7 años. Valen, necesito un favor. Discreción total. Siempre. ¿Qué pasó? Necesito que busques información sobre una persona. Nada ilegal, solo lo que sea público. Registros civiles, antecedentes laborales, referencias, cualquier cosa que puedas encontrar. ¿Nombre? Paulina Andrea Ríos Castaño, 26 años, de Cali. Lleva 2 años en Bogotá. Silencio breve de Valentina. ¿Es la empleada de tu mamá? Sí. Isa, ¿pasó algo? No pasó nada malo. Necesito entender algo. Te explico después. Dame hasta mañana. Gracias. Colgó y se quedó mirando el café que ya estaba frío. La segunda llamada fue más difícil. Marcó el número de Hernando Cárdenas, el administrador de propiedades que había manejado los asuntos notariales de su padre cuando Isabela era menor de edad, y que ahora era un señor mayor que seguía respondiendo el teléfono con la misma formalidad de siempre. Don Hernando, soy Isabela Fuentes. ¿Cómo está usted? Isabela, qué sorpresa. Bien, bien. ¿En qué le puedo servir? Don Hernando, necesito hacerle una pregunta que puede sonarle rara. Cuando usted manejó los asuntos de herencia de mi padre, en el 96, ¿hubo algo que se manejara directamente con mi mamá? ¿Algún documento, alguna escritura, algo que no pasara por mí? Silencio. No era el silencio de alguien que no sabe. Era el silencio de alguien que está decidiendo. Isabela, usted en ese momento tenía 14 años. La mayoría de los asuntos los manejamos con su señora madre. Lo sé.
Pero me refiero a algo específico, algo que no fuera el proceso normal de herencia. Pausa más larga. Mija, esas son preguntas que debería hacerle a su mamá. Don Hernando. Isabela. Su voz era amable pero firme. Hay cosas que no me corresponde a mí contarle. Hable con su mamá. Es lo que le recomiendo. Colgaron con cortesía, con el tipo de despedida que tapa un silencio sin resolverlo. Isabela se quedó con el teléfono en la mano y una certeza que ya no era hipótesis. Hernando Cárdenas sabía algo, y doña Rosario sabía algo, y posiblemente Paulina Ríos sabía algo, y ella, la que administraba todo, la que firmaba todo, la que gestionaba todo, era la única que no sabía nada. Esa tarde Gregorio apareció donde no debía aparecer. Isabela estaba en el parque, en su banca habitual, cuando lo vio pasar en su carro por la calle paralela. No iba solo. Había alguien en el asiento del copiloto. Una figura que Isabela no alcanzó a ver bien desde esa distancia, pero que era claramente una persona y no una carpeta de documentos ni un maletín de proveedor. El carro no se detuvo. Siguió de largo. Isabela no se movió de la banca. Contó hasta 10. Respiró. Volvió a contar. Luego sacó el teléfono y le escribió a Gregorio. ¿Sigues en la oficina? La respuesta llegó 4 minutos después. Sí, hasta tarde. ¿Necesitas algo? Isabela guardó el teléfono. Ahí estaba, no en la oficina, en un carro a 6 cuadras de la casa familiar, con alguien que no era ella y que claramente no era un proveedor de Zipaquirá. Lo que sintió no fue el dolor agudo de la traición romántica. Era algo más complejo, más frío. Era la confirmación de algo que una parte de ella ya sabía y que la otra parte había estado evitando nombrar porque nombrarlo significaba tomar decisiones que cambiarían todo. Gregorio le estaba mintiendo, no solo sobre esa tarde, sobre más cosas, y los 4 millones de la cuenta conjunta de repente no parecían un adelanto a un proveedor. A las 7 de la noche, Isabela estaba en el hotel con su abogada en el teléfono. Valen, hay una cosa más. Necesito que revises los movimientos de la cuenta conjunta de los últimos 6 meses. Todos. Especialmente transferencias a cuentas que no sean proveedores verificados de ninguna de las 2 empresas. Isabela, ¿qué tan serio es esto? No lo sé todavía, por eso necesito los números. Voy a necesitar acceso a los extractos. Te los mando esta noche. ¿Estás bien? Isabela miró la pared del cuarto de hotel. La pintura era beige, sin nada interesante, y ella la había estado mirando durante 3 días, como si fuera un televisor apagado. Estoy bien, dijo. Estoy aprendiendo cosas que debí saber antes. Cuando colgó, eran las 8 menos cuarto. Abrió el portal del banco. Descargó los extractos de los últimos 6 meses, los mandó a Valentina con una sola línea. Todo lo que no reconozcas, márcalo. Luego se recostó en la cama y cerró los ojos. Tenía el mapa completo de lo que no sabía. El secreto de su padre, la caja en el cuarto de su madre, la conexión de Paulina con todo eso y ahora Gregorio con su mentira de oficina y sus 4 millones y su acompañante en el carro. Demasiadas cosas al mismo tiempo. Pero Isabela Fuentes había aprendido hace mucho que cuando hay demasiadas cosas al mismo tiempo hay que escoger cuál es la que más importa y empezar por ahí. Y la que más importaba no era Gregorio. La que más importaba era su madre, y Paulina. Y un nombre que seguía resonando en su cabeza desde el miércoles por la mañana. Ernesto. Mañana iba a entrar a esa casa, y antes de eso iba a saber exactamente quién era Paulina Ríos. Lo que Paulina carga. El domingo amaneció con lluvia fina, de la que cae en Bogotá sin avisar y sin drama, como si el cielo simplemente hubiera decidido tomarse su tiempo. Isabela estaba despierta desde las 5. A las 7:30 sonó el teléfono. Era Valentina. Isa, encontré cosas. ¿Puedes hablar? Sí. Dime.
Los extractos de la cuenta conjunta. En los últimos 6 meses hay 12 transferencias a 3 cuentas distintas que no corresponden a ningún proveedor registrado de tus clínicas ni de la empresa de Gregorio. La más grande es de 8 millones. La suma total es de 31 millones de pesos. Isabela no dijo nada por un segundo. 31, 31. Y eso es solo la cuenta conjunta. Si tiene cuentas propias que maneje aparte, eso no lo podemos ver sin un proceso legal. ¿A nombre de quién están esas cuentas? 2 de ellas a nombre de personas naturales que no identifiqué todavía. La tercera es más interesante. Está a nombre de una empresa que se llama Inversiones Altozano SAS, constituida hace 8 meses. Un solo socio, Gregorio Andrade Mejía. Isabela cerró los ojos. Una empresa constituida 8 meses atrás. El mismo mes en que Paulina llegó a la casa. Eso no significaba nada relacionado entre sí, pero el detalle se instaló en su cabeza de todas formas. ¿Está activa esa empresa? Activa y con NIT, sin empleados registrados, sin actividad tributaria relevante todavía. Es una cáscara, Isa. El tipo está moviendo plata hacia una empresa propia sin decirte nada. Entendido. Guarda todo eso. No hagas nada todavía. ¿Estás segura? Segura. Necesito manejar los tiempos yo. Colgó. Se quedó en la cama un momento con el teléfono sobre el pecho. 31 millones. No era una fortuna que la dejara en la calle. Isabela tenía sus propias cuentas, sus propias inversiones, sus propias clínicas que funcionaban independientemente, pero 31 millones de una cuenta conjunta, movidos en silencio hacia una empresa cáscara que ella desconocía, no era un error de administración, era una preparación. Gregorio se estaba preparando para algo. A las 9 de la mañana llegó el mensaje de Valentina con lo que había encontrado sobre Paulina. No era un informe largo. Era una lista de hechos verificados, fríos, concretos, que Isabela leyó 3 veces antes de bajar el teléfono. Paulina Andrea Ríos Castaño, nacida en Cali, 26 años, hija de Mercedes Castaño, soltera, sin padre registrado en el acta de nacimiento. Creció en el barrio Siloé. Terminó el bachillerato con dificultad por razones económicas. Llegó a Bogotá hace 2 años y 3 meses. Trabajó primero en una casa de familia en el barrio Santa Bárbara, luego en otra en Chicó, antes de llegar a través de la agencia a la casa de doña Rosario. La hija se llamaba Lucía. 6 años. Diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. En tratamiento desde hacía 14 meses en el Hospital de la Misericordia. Pronóstico reservado, pero con respuesta positiva a la quimioterapia, según el último reporte disponible. Isabela tuvo que dejar el teléfono un momento. 6 años. Leucemia. 14 meses de tratamiento. Paulina llevaba 14 meses trabajando en esa casa con una hija en quimioterapia. 14 meses llegando puntual, haciendo el trabajo bien, poniendo flores en la mesa, cuidando a una señora mayor con paciencia y ternura, mientras su hija de 6 años estaba en un hospital del otro lado de la ciudad. Isabela no era una mujer que lloraba con facilidad, pero sintió algo que se le subió a la garganta y que tuvo que tragarle con fuerza. Siguió leyendo. La casa de Santa Bárbara, el nombre de la familia, González Prada. Una familia con varios empleados domésticos, según los registros de la agencia. Y la casa de Chicó, el nombre de esa familia la hizo detenerse. Restrepo Fuentes. Isabela frunció el ceño. Fuentes. Era un apellido común. En Colombia había miles de personas con ese apellido. No significaba nada necesariamente. Pero Valentina había incluido una nota al final. El señor de la casa de Chicó, donde trabajó Paulina, se llama Mauricio Restrepo Fuentes, 52 años, ingeniero, divorciado, sin hijos registrados, oriundo de Manizales. Manizales, el mismo lugar de donde venía su padre.
Isabela se sentó en la cama del hotel con el teléfono en la mano y sintió como todas las piezas que llevaban 5 días flotando sueltas empezaban a moverse hacia el mismo lugar. Mauricio Restrepo Fuentes, 52 años, de Manizales. Su padre habría tenido 72 años si viviera. La diferencia era de 20 años, lo suficiente para ser el hijo de un hombre que tuvo una historia antes de casarse. Llamó a Valentina de nuevo. Necesito una cosa más. Mauricio Restrepo Fuentes, 52 años, ingeniero, de Manizales. Todo lo que puedas encontrar. Especialmente filiación, antecedentes familiares, si tiene alguna relación registrada con el apellido Fuentes aparte del propio. Valentina tardó un segundo. Isa, ¿me vas a explicar qué está pasando? Cuando pueda te explico todo. Ahora mismo necesito los datos. Dame 2 horas. Colgó y se paró de la cama. Fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo. Tenía los ojos cansados. Llevaba 5 días durmiendo mal en un cuarto de hotel, comiendo en cafeterías, espiando su propia vida desde el otro lado de una ventana. Para alguien que normalmente controlaba cada detalle de su entorno, ese desorden físico era casi tan incómodo como el desorden emocional que lo había causado. Pero algo había cambiado en ella durante esos 5 días. Una especie de ablandamiento que no era debilidad, sino lo contrario, la capacidad de ver las cosas sin el filtro de la gestión, sin la distancia protectora de la eficiencia. Ver a Paulina no como una empleada con un perfil de agencia, sino como una mujer de 26 años que iba al hospital a ver a su hija enferma y luego volvía a esa casa y ponía flores en la mesa porque creía que las personas merecen flores aunque nadie las pida. Ver a su madre no como alguien a quien había que administrar, sino como alguien que llevaba 20 años cargando un secreto en silencio por amor. Ver su propio matrimonio no como un problema logístico, sino como lo que realmente era, 2 personas que hacía tiempo habían dejado de mirarse de verdad. Las 2 horas de Valentina se convirtieron en 3. Isabela usó ese tiempo en hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. No hacer nada. Se sentó en la silla junto a la ventana del hotel y miró la lluvia caer sobre la calle. Sin teléfono, sin portátil, sin lista de pendientes. Solo mirando el agua bajar por el vidrio con esa paciencia que tiene el agua para llegar a donde tiene que llegar. Pensó en Lucía. Una niña de 6 años que se llamaba Lucía y que tenía leucemia y que quizás no sabía del todo qué significaba eso, pero que sabía que su mamá llegaba tarde a veces y que cuando llegaba siempre le traía algo. Un dulce, un cuento, una historia inventada sobre una princesa que vivía en una ciudad entre nubes. Eso lo había inventado ella, claro. No sabía nada de Lucía todavía, pero la imaginó de todas formas, con el tipo de claridad con que uno imagina las cosas cuando por fin permite que le importen. Cuando sonó el teléfono eran casi las 2 de la tarde. «Encontré algo», dijo Valentina, y en su voz había una cautela que Isabela reconoció como la de alguien que está a punto de decir algo que no sabe cómo va a recibirse. Mauricio Restrepo Fuentes. Tiene registro de nacimiento en Manizales, enero de 1973. La madre se llama Consuelo Fuentes Arango, soltera al momento del nacimiento. El padre no está registrado en el acta original. Isabela no respiró. Pero, continuó Valentina, hay una escritura notarial de 1991, cuando Mauricio tenía 18 años, en la que un señor llamado Ernesto Humberto Fuentes Giraldo reconoce voluntariamente la paternidad y le otorga derechos sucesorales. El nombre completo: Ernesto Humberto Fuentes Giraldo, el nombre completo de su padre. Isabela no dijo nada durante 10 segundos. Valentina tampoco. Afuera la lluvia seguía cayendo con esa paciencia de siempre. «Isa», la voz de Valentina era suave. «¿Estás ahí?» «Estoy aquí».
¿Sabías algo de esto? No, no sabía nada. Otra pausa. Lo siento. No. Isabela sacudió la cabeza aunque no había nadie mirando. No lo sientas. Es mejor saber. Colgaron con cuidado, como se cuelga cuando la conversación ha tocado algo frágil. Isabela se quedó con el teléfono en la mano mirando la lluvia. Tenía un medio hermano, Mauricio Restrepo Fuentes, 52 años, ingeniero, de Manizales, que había vivido en Bogotá, en el barrio Chicó, en una casa donde Paulina Ríos había trabajado antes de llegar a la casa de doña Rosario. La cadena era completa. Paulina no era el eslabón suelto, Paulina era el puente. Había trabajado para el medio hermano de Isabela sin saberlo, quizás, o sabiéndolo. Eso todavía no estaba claro. Pero había estado en esa casa, había escuchado ese apellido, había visto esa historia de cerca de alguna manera que Isabela todavía no terminaba de entender. Y luego había llegado a través de una agencia a la casa de doña Rosario. ¿Coincidencia? Isabela Fuentes no creía en las coincidencias, nunca había creído. Esa tarde no fue al callejón. Por primera vez en 5 días no fue a espiar desde afuera. Se quedó en el hotel, pidió comida al cuarto y estuvo hasta la noche organizando lo que sabía en un documento que iba completando con la misma metodología con que organizaba los análisis de sus clínicas. Hechos verificados, hechos por verificar, preguntas abiertas, pasos siguientes. La lista de preguntas abiertas era larga. ¿Sabía Paulina que Mauricio era medio hermano de Isabela? ¿Sabía Mauricio de la existencia de Isabela? ¿Había algún tipo de contacto entre Mauricio y doña Rosario? ¿Por qué Paulina había reaccionado al nombre de Ernesto si su conexión era con el hijo y no con el padre? ¿Qué había en la caja del cuarto de doña Rosario? Y la más importante, la que estaba al fondo de todo y que Isabela había evitado formularse con claridad hasta ahora. ¿La había enviado alguien? ¿Había llegado Paulina a esa casa por algo más que una agencia de empleados domésticos? No lo sabía. Pero al día siguiente iba a entrar, con la maleta, con la historia del viaje cancelado, con la calma suficiente para sentarse en esa mesa, mirar a su madre, mirar a Paulina y leer lo que hubiera entre esas dos mujeres con los ojos que ya no eran los mismos que tenía una semana atrás. Los ojos de alguien que por fin había dejado de gestionar y había empezado a sentir. Y que llevaba 5 días aprendiendo que las cosas más importantes que pasan en una casa no pasan en las reuniones, ni en los contratos, ni en las cuentas bancarias. Pasan en los desayunos, en las flores de un jardín, en los secretos que se cargan en silencio por amor. Mañana, por fin, entraba a casa. El secreto de doña Rosario. El lunes llegó sin lluvia. Isabela se despertó a las 6, se arregló despacio, hizo la maleta con cuidado. Revisó cada cosa antes de cerrarla, como si ordenar la ropa pudiera ordenar también lo que tenía adentro. Pagó el hotel en efectivo, salió a la calle y respiró el aire frío de Bogotá en la mañana como si fuera la primera vez. Caminó hasta la casa, no tomó taxi. Quería llegar a pie, con tiempo, con los pies sobre el andén y la ciudad alrededor, para llegar siendo ella misma y no la versión de ella misma que tomaba decisiones desde los taxis. Cuando dobló la esquina de su calle y vio la fachada de la casa familiar, algo en su pecho se apretó de una manera que no era dolor, sino reconocimiento. Era su casa. Llevaba 5 días viviendo a 15 minutos de distancia, como si fuera un territorio extranjero, y ahora la veía con los ojos de alguien que ha estado lejos mucho tiempo, aunque el tiempo no hubiera sido en kilómetros, sino en otra cosa más difícil de medir. Se detuvo en la acera. Escuchó voces adentro, su madre y Paulina. En la sala, por el sonido, hablando con esa calma de las mañanas que Isabela había aprendido a reconocer desde el callejón. No fue al callejón. Esta vez sacó la llave, abrió la puerta principal y entró.
Lo que vio la detuvo en el umbral. Su madre estaba sentada en el sillón de siempre, con una caja de madera sobre las rodillas. Una caja pequeña, oscura, con una cerradura antigua que Isabela reconoció de inmediato porque había vivido en el cuarto de doña Rosario durante 20 años sin que nadie la abriera delante de ella. La caja de su padre. Paulina estaba sentada en la silla de enfrente con las manos cruzadas, escuchando. Ninguna de las dos la había escuchado entrar. Isabela no dijo nada. No se movió. Y lo que escuchó en los siguientes segundos fue lo que llevaba una semana esperando escuchar, aunque no supiera exactamente en qué forma llegaría. Cuando Ernesto murió, decía doña Rosario, con la voz de quien ha ensayado algo muchas veces y de todas formas le tiembla. Yo encontré esto entre sus cosas. Había una carta que él nunca mandó, o que mandó y guardó la respuesta, no sé bien. Era para un muchacho en Manizales, un muchacho que se llamaba Mauricio. Paulina no dijo nada. Decía que lo quería, que había sido cobarde, que ojalá algún día pudiera perdonarlo. La voz de doña Rosario se quebró apenas, solo un momento, y luego se recompuso. Ernesto tuvo un hijo antes de conocerme, con una muchacha de allá. Él me lo había contado a medias, que había tenido una relación que no había funcionado, pero nunca me dijo que había un hijo. Eso lo guardó solo. ¿Y usted qué hizo cuando encontró la carta?, preguntó Paulina en voz baja. Busqué. Doña Rosario abrió la caja despacio. Encontré la dirección. Fui a un notario. Me dijeron que Ernesto lo había reconocido legalmente en el 91, 5 años antes de morir, sin decirme nada. Le había dejado una parte pequeña en el testamento, separada, manejada por un fideicomiso que yo nunca vi, porque Hernando lo administraba aparte. Isabela sintió el suelo moverse bajo sus pies, aunque el suelo no se movió. ¿Y Mauricio sabe que usted existe?, preguntó Paulina. No sé. Nunca lo contacté. Tuve miedo de hacerle daño a Isabela, de abrirle una herida que no tenía cura. Ella adoraba a su padre, adoraba esa imagen que tenía de él, y yo no quería ser la que la rompiera. Silencio. Luego, doña Rosario levantó los ojos de la caja y los puso exactamente donde Isabela estaba parada. Las dos se miraron. Doña Rosario no se sorprendió. O si se sorprendió, lo guardó de inmediato detrás de algo más grande, una expresión que Isabela no había visto en su madre en mucho tiempo. Una mezcla de alivio y miedo y amor, que son la misma cosa cuando alguien lleva años cargando un secreto y por fin ve que ya no tiene que cargarlo solo. «Mija», dijo doña Rosario, con una voz que era apenas un hilo. Isabela soltó la maleta, cruzó la sala y se arrodilló frente a su madre. Paulina se levantó en silencio para retirarse. Isabela la detuvo con una palabra: «Quédate». Paulina se quedó parada en el centro de la sala sin saber bien qué hacer con las manos, con esa incomodidad de quien siente que está en medio de algo que no le pertenece. Pero Isabela había dicho «quédate» con una voz que no era una orden sino una petición, y esa diferencia era suficiente. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?», le preguntó Isabela a su madre, sin soltar sus manos. 20 años. 20 años sola con esto. Quería protegerte, mamá. Isabela apretó sus manos. Yo tenía 14 años cuando papá murió. Ya no los tengo. Doña Rosario cerró los ojos un momento. Cuando los abrió tenían lágrimas, pero no dejó que cayeran. Lo sé, pero cuando uno empieza a guardar algo, cada año que pasa lo hace más difícil de soltar. El silencio se vuelve costumbre, y la costumbre se vuelve protección, y la protección se vuelve cárcel, aunque una no lo vea así hasta que ya pasó mucho tiempo. Isabela no dijo nada. Apoyó la frente en las manos de su madre y se quedó así un momento.
arrodillada en el suelo de la sala de su casa, con la maleta tirada junto a la puerta y 20 años de secreto suspendidos en el aire entre las dos. Paulina, desde el centro de la sala, las miraba con los ojos brillantes y las manos todavía sin saber dónde ir. Fue doña Rosario quien rompió el silencio. «¿Cómo supiste?», le preguntó a su hija. «¿Cuándo llegaste?». «Llegué ahora». Isabela levantó la cabeza. «Pero llevo varios días sabiendo que había algo que no me habías contado». Su madre la miró con una expresión que era pregunta y respuesta al mismo tiempo. «El viaje a Medellín», dijo Isabela, «no existió». Doña Rosario asintió despacio, sin sorpresa, como si en algún lugar de su intuición lo hubiera sabido siempre. «¿Y Paulina?», preguntó Isabela mirando a la joven. «¿Sabías tú algo de todo esto?». Paulina abrió la boca, la cerró, tomó aire y dijo la verdad. La otra familia Paulina habló despacio, como quien lleva tiempo sabiendo que este momento iba a llegar, y de todas formas no encuentra la manera fácil de llegar a él. Cuando trabajé en la casa del señor Mauricio, en Chicó, él me habló de su historia una vez, solo una vez. Era un señor solitario, muy reservado, pero esa tarde estaba diferente. Había estado revisando papeles viejos y tomó más de lo usual, y me contó que había sido reconocido por su padre biológico muy tarde, que nunca lo habían presentado como parte de la familia, que había una hermana en Bogotá que no sabía que él existía. Silencio en la sala. No me dijo nombres, solo eso, y yo no pregunté más porque no era mi lugar. Pero cuando me llegó la oferta de la agencia para trabajar aquí, vi el apellido Fuentes en la dirección y algo me detuvo. Busqué y confirmé que era la misma familia. ¿Y aceptaste el trabajo sabiendo eso?, preguntó Isabela. Su voz no era acusación, era una pregunta real. Sí, Paulina la miró de frente. Pero no vine a hacer daño ni a buscar nada para el señor Mauricio. Él ni sabe que trabajo aquí. Vine porque necesitaba el trabajo. Mi hija estaba enferma y esta oferta era mejor que las otras y yo necesitaba el dinero. Eso fue todo al principio. ¿Y después? Paulina miró a doña Rosario un momento antes de responder. Después conocí a su mamá y entendí que era una señora buena y sola, y me quedé por ella, no por ninguna otra razón. La sala estuvo en silencio un momento largo. Fue doña Rosario quien lo rompió, con esa serenidad de las personas que han vivido suficiente para saber que la verdad, aunque llegue tarde y revuelva todo, siempre es preferible al silencio. Yo lo supe hace 3 meses, dijo, que Paulina había trabajado con Mauricio. Me lo dijo ella misma. Isabela miró a Paulina. «Te lo conté», confirmó Paulina. «No podía quedarme callada con eso. Le dije todo lo que sabía». «Y yo le pedí que se quedara», dijo doña Rosario, «porque para entonces ya era parte de esta casa, y porque me di cuenta de que quizás Dios tiene formas raras de decirle a uno que ya es tiempo de soltar lo que carga». Isabela se paró del suelo. Se sentó en el sofá junto a su madre, sin soltarle las manos, y miró la caja de madera que seguía sobre las rodillas de doña Rosario. «¿Puedo verla?». Su madre le entregó la caja sin dudar. Isabela la abrió. Adentro había 3 cosas: una carta escrita a mano, doblada en 4, una fotografía pequeña y vieja, en blanco y negro, de un hombre joven que Isabela no reconoció de inmediato, pero que cuando miró con más atención, tenía algo en la línea de la mandíbula, algo en la forma de los ojos, que le resultó conocido de una manera que no venía de la memoria, sino de los espejos, y un documento notarial doblado, que era el reconocimiento de paternidad del que le había hablado Valentina. Isabela tomó la fotografía. El hombre tendría unos 25 años. Estaba de pie en lo que parecía una calle de pueblo, con una sonrisa que era casi idéntica a la de su padre, pero en una cara diferente, más ancha, más oscura de piel. Mauricio de joven, su medio hermano de joven. Isabela no lloró,
pero sostuvo la fotografía con las dos manos como si fuera algo que pudiera romperse, y se quedó mirándola hasta que los detalles se le grabaron. ¿Tienes una dirección suya?, le preguntó a su madre. Tengo un teléfono. Nunca lo llamé. ¿Me lo das? Doña Rosario la miró un momento largo. ¿Estás segura, mija? No, dijo Isabela, con honestidad, pero voy a llamar igual. Paulina preparó tinto para las 3 sin que nadie se lo pidiera. Lo puso en la mesa del comedor, en las tazas buenas, con el azucarero de porcelana, y se sentó en la silla de siempre sin hacer ruido. Doña Rosario y Isabela llegaron a la mesa en silencio, con esa clase de silencio que no incomoda, sino que acompaña. Isabela miró la mesa. El mantel estaba puesto. No era el de los domingos, pero era uno limpio, bien extendido, con una pequeña flor en el vasito de vidrio del centro. Otro jueves cualquiera con flores. Miró a Paulina. La niña, dijo. Lucía. Paulina levantó los ojos. ¿Cómo está el tratamiento? Una pausa breve. Luego, con una voz que controlaba con esfuerzo. Respondiendo. El médico dice que si sigue así, en 4 meses terminamos el protocolo principal. ¿En qué hospital? La Misericordia. Isabela asintió. No dijo nada más en ese momento, pero Paulina leyó algo en su silencio que no era indiferencia. Era el silencio de alguien que está tomando una decisión sin anunciarla todavía. Esa tarde, mientras su madre dormía la siesta, Isabela salió al jardín. Se sentó en el banco de madera que su padre había puesto junto al jazmín hace más de 30 años. El banco estaba un poco carcomido por la humedad, pero seguía firme, como las cosas que alguien construyó con cuidado y buen material. Tenía el teléfono en la mano con el número que le había dado su madre, Mauricio Restrepo Fuentes. Lo miró durante un tiempo que no supo medir. Luego marcó. Timbre. 2 timbres. 3. ¿Aló? Una voz de hombre, madura, con ese acento suave del eje cafetero que Isabela reconoció porque era el mismo acento que su padre nunca perdió del todo. Isabela cerró los ojos un segundo. Hola, ¿habla con Mauricio Restrepo? Sí, con él. ¿Quién le habla? Me llamo Isabela Fuentes. Pausa. Creo que usted conoció a mi padre. Silencio al otro lado, un silencio que lo decía todo. Sí, dijo Mauricio despacio. ¿Lo conocí? Entonces, creo que tenemos que hablar. Afuera, en el jardín, el jazmín de 30 años seguía oliendo igual que siempre, indiferente al tiempo, indiferente a los secretos, fiel únicamente a su propia naturaleza de florecer, aunque nadie lo estuviera mirando. Y Paulina, desde la ventana de la cocina, vio a Isabela en ese banco con el teléfono en la oreja, y supo, sin necesitar escuchar nada, que algo que había estado roto durante 20 años acababa de dar el primer paso hacia la posibilidad de arreglarse. El clímax en la puerta, Mauricio no colgó. Eso fue lo primero que Isabela notó, que al otro lado del teléfono hubo silencio pero no huida. El silencio de un hombre que lleva años esperando una llamada que no sabía si iba a llegar y que cuando llega no sabe exactamente qué hacer con ella. ¿Cómo supo de mí?, preguntó. Por varios caminos. Isabela eligió no decir todo de una vez. ¿Usted sabía que yo existía? Sí, mi mamá me contó antes de morir que Ernesto tenía una familia en Bogotá, una esposa y una hija. Pausa. Nunca supe el nombre. Isabela, me llamo Isabela. Otro silencio, más corto. Yo soy Mauricio. Lo sé. La conversación fue breve, no porque no hubiera cosas que decir, sino porque había demasiadas, y las 2 personas al teléfono eran suficientemente inteligentes para entender que ese tipo de cosas no se dicen en una primera llamada. Acordaron encontrarse. No ese día, no al día siguiente. Mauricio necesitaba tiempo. Isabela también. Quedaron para el jueves de esa semana, en una cafetería neutral,
a medio camino entre el norte y el centro de la ciudad. Cuando colgó, Isabela se quedó en el banco del jardín hasta que el frío de la tarde empezó a molestar de verdad. Luego entró a la casa. Las tres comieron juntas esa noche. Paulina había cocinado arroz con pollo, algo simple y abundante, y lo había puesto en la mesa del comedor con el mismo cuidado de siempre. Doña Rosario se sentó en su lugar. Isabela se sentó frente a ella, en la silla que había estado vacía demasiado tiempo. Paulina sirvió los platos y se quedó de pie, lista para retirarse a la cocina como hacía siempre. «Siéntate, Paulina», dijo Isabela. «Yo como después, no se preocupe. ¿Qué te sientes?» No era la misma voz con que le había dicho «quédate en la mañana». Era más firme, pero no era fría. Era la voz de alguien que ha tomado una decisión pequeña pero real, que esa mesa tenía espacio para tres. Paulina se sentó. Comieron. Hablaron poco al principio, con esa cautela de las conversaciones que todavía están encontrando su forma. Fue doña Rosario quien rompió la tensión, como hacía siempre, con una pregunta directa y sin adorno. ¿Y Gregorio? Isabela tomó un sorbo de agua antes de responder. Gregorio tiene sus propios asuntos que resolver. Su madre la miró con esa mirada que en 34 años Isabela había aprendido a leer perfectamente. La mirada de una mujer que sabe más de lo que dice y que dice exactamente lo que decide decir. «Ese muchacho nunca me convenció del todo», dijo doña Rosario con una calma que era casi cómica. Paulina bajó los ojos al plato para no sonreír. Isabela miró a su madre un momento, y luego, por primera vez en muchos días, se rió. Fue una risa corta, sorpresiva, de las que salen solas cuando uno no tiene guardia. Doña Rosario se rió también, y Paulina, sin poder evitarlo, se rió con ellas, bajito, con una mano sobre la boca. Esa risa duró poco, pero fue real. Y en esa mesa que había estado vacía tanto tiempo, tres mujeres con historias distintas y una casa en común se rieron juntas de algo que no tenía ninguna gracia y que de todas formas la tenía. Porque así funciona el dolor cuando por fin encuentra compañía. Esa noche, Isabela durmió en su cuarto de siempre, con su cama de siempre, con la ventana que daba al jardín y por donde entraba ese olor a jazmín que Bogotá nunca había podido quitarle del todo. Se acostó con el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche, una decisión pequeña y deliberada. Esta noche no revisaba nada. Antes de cerrar los ojos escuchó algo desde el pasillo. Era Paulina, hablando en voz baja por teléfono. La voz que Isabela ya reconocía como la voz de madre, suave, entonada, con esa paciencia especial que no se aprende sino que aparece. «Sí, mi vida, ya casi duermo yo también». Pausa. «¿Comiste bien?» Pausa más larga. «Te quiero mucho, Lucía. Duérmete ya». Silencio. Isabela cerró los ojos y durmió de verdad, por primera vez en una semana. El martes, Gregorio apareció en la casa. Isabela lo había esperado. Sabía que cuando viera que el vuelo de regreso de Medellín había aterrizando, cuando sus rastreadores invisibles le dijeran que algo había cambiado, aparecería. Así funcionaba Gregorio, reactivo, siempre un paso atrás de los eventos. Llegó a las 11 de la mañana con cara de sorpresa gestionada. «Isa, no sabía que ya habías llegado. ¿Por qué no me avisaste?» «Porque no necesitaba avisarte. Estaban en la sala. Doña Rosario estaba en su cuarto. Paulina en la cocina, suficientemente lejos para no escuchar, pero suficientemente cerca para saber que algo estaba pasando». Gregorio miró la maleta de Isabela junto a la escalera. «¿Cuándo llegaste?» «Ayer». «¿Y no me llamaste?» «Gregorio». Isabela se paró frente a él con los brazos cruzados y lo miró con la misma claridad con que miraba a los proveedores que intentaban engañarla en las negociaciones. «¿Dónde estabas el domingo a las 3 de la tarde?» Silencio.
2 segundos. Los mismos 2 segundos de siempre. En la oficina, ya te dije. Pasaste en tu carro por la calle del Parque de la Cabrera a las 3:15. Ibas acompañado, y 10 minutos después me escribiste diciéndome que estabas en la oficina. El silencio esta vez fue diferente, más largo, más honesto en su duración. Gregorio no respondió de inmediato, y eso fue, en sí mismo, la respuesta. No voy a tener esta conversación aquí, dijo finalmente. Entonces tenla donde quieras, pero tenla. Isa, hay 31 millones de pesos de la cuenta conjunta en una empresa que constituiste hace 8 meses sin decirme nada. Su voz era fría, no de rabia, sino de claridad. Eso no es un malentendido, es una decisión. Y quiero saber qué decisión es exactamente. Gregorio se quedó inmóvil. Por primera vez, desde que Isabela lo conocía, lo vio sin respuesta preparada. Dame tiempo para explicarte. Tienes hasta el viernes. Él la miró un momento. Luego asintió, tomó las llaves que había dejado en la mesa de entrada y salió. La puerta se cerró. Isabela se quedó en la sala quieta, con la misma postura de siempre, con los brazos cruzados y la espalda recta. Y luego, muy despacio, los brazos bajaron, los hombros bajaron. Algo que había estado apretado durante días, quizás durante meses, se soltó con una lentitud que era casi física. Desde la cocina, Paulina asomó la cabeza. Las dos se miraron. Ninguna dijo nada. No hacía falta. Lo que se dice cuando ya no hay máscaras, el jueves llegó despejado. Isabela se levantó temprano, se arregló con más cuidado del habitual y bajó a desayunar. Paulina ya estaba en la cocina. La mesa estaba puesta, el tinto listo, las frutas cortadas con esa prolijidad de siempre. «Buenos días», dijo Paulina. «Buenos días». Isabela se sentó. «Hoy tengo una reunión a las 10. ¿Necesita que quede aquí con su mamá?» «Sí, gracias». Desayunaron en un silencio que ya no era incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado por algo juntas y que ya no necesitan llenarlo todo con palabras. A las 9:30, Isabela se despidió de su madre con un beso, esta vez sin apuro, sin el beso rápido de los días de prisa. Se quedó un momento con las manos de doña Rosario entre las suyas. «Voy a hablar con él hoy». Su madre supo exactamente a quién se refería. «¿Tienes miedo?» «Sí». «Bien», dijo doña Rosario. «El miedo es señal de que algo importa». La cafetería quedaba en la calle 72, un lugar neutro y tranquilo a esa hora de la mañana. Isabela llegó 5 minutos antes y pidió un tinto. Lo estaba sosteniendo cuando entró Mauricio. Lo reconoció de inmediato, aunque nunca lo había visto en persona. Era la mandíbula. Era la forma en que caminaba, esa manera de avanzar con pasos seguros, pero sin prisa que su padre también tenía. Era algo en los ojos, más oscuros que los de Isabela, más parecidos a la foto vieja de la caja. Mauricio la vio y se detuvo un segundo. Luego caminó hacia ella. Se dieron la mano. Fue un saludo formal, casi incómodo, el saludo de dos personas que no saben todavía cómo tocarse. Se sentaron. El mesero se acercó. Mauricio pidió café. Luego hubo un silencio que ninguno de los dos se apresuró en romper, porque los dos sabían que lo que venía no debía apresurarse. Fue Mauricio quien empezó. Cuando mi mamá me contó que tenía un padre biológico, yo tenía 16 años. No lo procesé bien. Estaba bravo, más con él que con ella. Luego, a los 18, llegó el reconocimiento notarial que él mandó a través de un abogado, sin carta, sin explicación, solo el documento. Eso me dolió más que el silencio. Isabela lo escuchaba sin interrumpir. Nunca lo busqué. No quería que me diera lástima ni que me diera excusas. Pero tampoco pude odiarlo del todo porque no lo conocí. Y uno no puede odiar de verdad a alguien que no conoció. Solo puede cargar la pregunta. ¿Qué pregunta?
¿Por qué no fui suficiente para que me buscara él primero? El tinto de Isabela se enfrió mientras lo escuchaba. Mi papá era un hombre bueno, dijo, y la frase le salió sola, sin prepararla. No perfectamente bueno. Bueno de la manera en que son buenos los hombres que cometen errores y no saben cómo deshacerlos. Creo que le tuvo miedo a lo que implicaba aparecer en su vida. Creo que eso no lo excusa, pero creo que era eso. Mauricio la miró. ¿Y usted cómo está con todo esto? Todavía procesando. Isabela fue honesta. Me enteré hace pocos días. Llevo 40 años creyendo que sabía quién era mi padre, y resulta que había una parte de él que nadie me contó. ¿Su mamá lo sabía? Sí, lo cargó sola 20 años para no hacerme daño. Mauricio asintió despacio, con la expresión de alguien que entiende ese tipo de silencio desde adentro. Las mamás cargan cosas enormes, dijo en voz baja. Las dos, dijo Isabela. Se miraron, y en esa mirada, breve y directa, pasó algo que ninguno de los dos habría sabido describir con exactitud. El reconocimiento mutuo de dos personas que comparten una herencia que no pidieron, una historia que no eligieron, y una posibilidad que todavía no tenía forma, pero que estaba ahí, sobre la mesa, entre dos tazas de café. No hablaron de dinero. No hablaron de herencias, ni de documentos, ni de lo que correspondía legalmente a quién. Eso vendría después, si venía, cuando hubiera más confianza y más tiempo. Esa mañana hablaron de Ernesto, sus gestos, sus costumbres, las cosas pequeñas que lo hacían ser quien era. Mauricio tenía retazos, los que le había contado su madre. Isabela tenía 14 años de memoria directa. Juntos armaron algo más completo que lo que cada uno tenía solo. Estuvieron 2 horas. Cuando salieron a la calle, el sol de Bogotá estaba en ese punto exacto del mediodía en que calienta de verdad. Se despidieron en la acera con otro apretón de manos, pero diferente al de la llegada. Menos formal, más real. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó Mauricio. Sí, dijo Isabela sin dudar. Esa tarde, de vuelta en la casa, Isabela buscó a su madre. La encontró en el jardín, sentada en el banco junto al jazmín, con los ojos cerrados y la cara levantada hacia el sol, con esa actitud de las personas que saben disfrutar el calor cuando aparece porque saben que no dura. Isabela se sentó a su lado. Estuvieron un rato en silencio. ¿Cómo fue?, preguntó doña Rosario sin abrir los ojos. Bien, mejor de lo que esperaba. ¿Se parecen? Isabela pensó un momento. En algunas cosas, en la manera de caminar, en los ojos. Su madre asintió despacio. Ernesto tenía una manera de caminar muy particular, como si supiera a dónde iba aunque no lo supiera del todo. Mauricio tiene eso. Silencio. Mamá. Isabela tomó su mano. Gracias por haberlo cuidado, por haberme cuidado a mí, por haber cargado eso sola todo este tiempo. Doña Rosario abrió los ojos. Los tenía brillantes, pero la voz le salió firme. No me agradezcas. Debí habértelo dicho antes. El miedo me hizo egoísta sin darme cuenta. No fue egoísmo, fue amor. La diferencia es que el amor a veces se equivoca en la forma, pero el fondo siempre es el mismo. Su madre la miró un momento largo. Luego le apretó la mano con una fuerza que no correspondía a una mujer de 78 años con rodillas malas, y dijo algo que Isabela no esperaba, dicho con la voz más tranquila del mundo. Me alegra que hayas vuelto, mija, no del viaje, de más lejos. Isabela no respondió. No había nada que responder que estuviera a la altura de eso. Se quedaron así, las dos en el banco, con el jazmín detrás y el sol de Bogotá cayendo sobre el jardín como si la tarde tuviera toda la intención de durar. La deuda que no era de dinero. El viernes, Gregorio cumplió su palabra. Llegó a las 6 de la tarde, cuando la luz de Bogotá ya empezaba a bajar y el frío volvía con su puntualidad de siempre. Isabela lo esperaba en la sala, sola,
Doña Rosario estaba en su cuarto. Paulina había salido a ver a Lucía, como hacía cada viernes. Gregorio entró con cara de hombre que ha ensayado lo que va a decir y que de todas formas sabe que no va a salir como lo ensayó. Se sentó. Isabela no dijo nada. Esperó. «La empresa es mía», empezó. «La monté porque quería tener algo propio, separado, no para robarte, para independizarme». «¿Independizarte de qué?» Silencio. «De la sombra de tus clínicas, de ser el esposo de Isabela Fuentes». Lo dijo sin agresión, con una honestidad que Isabela no esperaba y que fue, de todas formas, lo más cruel que podía haber dicho. «Llevo 6 años siendo el hombre que está detrás de ti, y no supe cómo decírtelo de otra manera». Isabela lo miró. No sintió el dolor que había esperado sentir. Sintió algo más parecido al reconocimiento, la confirmación de algo que a algún nivel ambos habían sabido durante mucho tiempo y que ninguno había querido nombrar porque nombrarlo significaba el final. Y la persona en el carro. Una pausa. Se llama Daniela. Hace 4 meses. 4 meses. El mismo período en que los movimientos de dinero se habían vuelto más frecuentes. No era solo una empresa cáscara. Era una vida nueva que Gregorio había empezado a construir en silencio, con el mismo dinero de la cuenta conjunta, mientras seguía durmiendo en la misma casa 2 o 3 noches por semana. Isabela asintió muy despacio. «¿Quieres el divorcio?» Gregorio la miró, sorprendido por la pregunta directa. «Creo que sí». «Bien». Isabela se paró. «Devuelves los 31 millones a la cuenta conjunta antes de que el abogado presente los papeles. Todo lo demás lo manejamos por esa vía. Sin drama». «Isabela». «Sin drama, Gregorio. Los dos sabemos que esto terminó hace tiempo. La diferencia es que tú lo sabías y no lo dijiste. Eso tiene un costo, y el costo es que esto se hace en mis tiempos y con mis condiciones». Él asintió. No había más que decir, y los dos lo sabían. Cuando la puerta se cerró detrás de él por segunda vez esa semana, Isabela se quedó en la sala un momento, sin llorar, sin el alivio dramático que las películas prometen para estos momentos. Solo con la sensación quieta de quien acaba de cerrar una puerta que llevaba tiempo sin cerrarse bien, y que ahora, por fin, encaja en el marco. 3 semanas después, Lucía llegó a la casa. Fue un sábado. Paulina la trajo del hospital después de una revisión que había salido mejor de lo esperado. Los médicos habían confirmado que la respuesta al tratamiento era suficientemente buena para reducir la frecuencia de las sesiones. No era el final del camino, pero era la primera curva que se veía desde lejos. Lucía tenía 6 años, el pelo corto por la quimioterapia y unos ojos grandes y oscuros que miraban todo con esa curiosidad feroz de los niños que han aprendido a no dar nada por hecho. Doña Rosario la estaba esperando en la sala. Cuando Lucía entró y vio a la señora mayor en su sillón, se detuvo. Luego caminó hacia ella con esa confianza directa que tienen los niños que no conocen todavía la timidez de los adultos. «Usted es la abuela Rosario», dijo. Doña Rosario la miró sorprendida. «¿Quién te dijo que era tu abuela?» «Nadie. Pero mi mamá me habló de usted, y las abuelas son así». Doña Rosario abrió los brazos. Lucía se metió en ellos sin dudar. Paulina, desde la puerta, se tapó la boca con una mano. Isabela, de pie junto a la ventana, miró la escena sin decir nada, con esa expresión de quien ve algo que no esperaba ver y que de todas formas se parece exactamente a lo que necesitaba. Esa tarde, Isabela llamó a Mauricio. «Quiero que conozcas a mi mamá», dijo, sin rodeos. «Cuando tú puedas y cuando ella esté lista. No hay apuro. Pero quiero que pase». Silencio breve al otro lado. «¿Ella quiere?» Se lo pregunté esta mañana. Dijo que sí. Que hacía mucho tiempo que quería pedirle perdón en persona al hijo de Ernesto. Mauricio tardó en responder. Cuando lo hizo, la voz le salió diferente. Más baja. Más sin armadura.
No tiene nada que pedirme perdón a mí. Ella cree que sí, y para ella eso importa. Está bien, dijo Mauricio. El mes que viene, si les parece. El mes que viene. Colgaron. Isabela se quedó en el jardín con el teléfono en la mano y el jazmín detrás, igual que la semana anterior, igual que siempre. Pero algo en el jardín se sentía diferente. No el jazmín, no el banco, no el frío. Ella. El lunes siguiente, Isabela llamó al Hospital de la Misericordia. Habló con la jefa del servicio de oncología pediátrica. Se presentó con su nombre completo y el nombre de sus clínicas. Preguntó por el caso de Lucía Ríos. Escuchó. Hizo preguntas específicas y al final dijo lo que había ido a decir desde el principio. Quiero cubrir el costo del tratamiento restante. Todo, incluyendo los exámenes de seguimiento del próximo año. Silencio al otro lado. ¿Es usted familiar de la paciente? Isabela pensó en Paulina, en esa cocina poniendo flores en la mesa. Pensó en su madre, adelantando dinero de su mesada en silencio. Pensó en Lucía metiéndose en los brazos de doña Rosario sin que nadie se lo pidiera. Soy parte de su familia, dijo. No era mentira. Esa noche las 4 cenaron juntas. Doña Rosario, Isabela, Paulina y Lucía, que se había quedado a dormir por primera vez y que había decidido con la autoridad absoluta de los 6 años que quería sentarse al lado de la abuela Rosario y que quería pizza porque su mamá había prometido pizza y las promesas se cumplen. Isabela pidió la pizza. Paulina puso el mantel de los domingos. Doña Rosario sacó el azucarero de porcelana, aunque no había nada que azucarar. Y Lucía puso una flor en el vasito de vidrio del centro de la mesa, una flor que había recogido del jardín sin que nadie se lo pidiera, con esa naturalidad de quien hace las cosas porque le parece bien hacerlas. Isabela la miró y tuvo que mirar hacia otro lado un segundo, porque Lucía había hecho exactamente lo que Paulina hacía. Y Paulina lo había aprendido quizás de algún lugar donde las cosas buenas se aprenden, de alguien que también lo hacía o de la necesidad de creer que los días ordinarios merecen algo especial aunque nadie más lo vea. ¿Por qué pones la flor?, le preguntó Isabela. Lucía la miró como si la pregunta fuera obvia. Porque la mesa se ve bonita, y cuando la mesa se ve bonita, la comida sabe mejor. Doña Rosario se rió, Paulina se rió, e Isabela, que llevaba semanas aprendiendo a soltar el control sobre las cosas que no lo necesitaban, se rió también. Con ganas, con el cuerpo entero, con esa clase de risa que uno no sabe que le faltaba hasta que aparece. Más tarde, cuando Lucía ya dormía en el cuarto de visitas y doña Rosario se había retirado a su cuarto, Isabela y Paulina se quedaron solas en la cocina recogiendo los platos. Trabajaron en silencio un rato. Luego, Paulina dijo, sin mirarla, ¿por qué lo hizo? Lo del hospital. Isabela dejó el plato que tenía en la mano y se apoyó en el mesón, porque era lo correcto. No tenía por qué. No, pero quería hacerlo. Pausa. Y porque usted lleva 14 meses poniendo flores en esta mesa y cuidando a mi madre como si fuera la suya. Eso no se paga con un sueldo. Paulina no respondió de inmediato. Cuando habló, la voz le salió con un temblor pequeño que controló a la mitad. Cuando acepté este trabajo solo pensaba en el dinero para Lucía. No pensaba en nada más. Miró a Isabela. Pero su mamá me enseñó algo que yo creía saber y que en realidad no sabía del todo. ¿Qué cosa? Que uno puede cuidar a alguien sin perder nada de uno mismo. Que dar no te vacía, te llena de otra manera. La cocina estuvo en silencio un momento. Isabela asintió despacio. Ella me enseñó lo mismo, dijo, con 20 años de retraso, pero me lo enseñó. Esa noche, antes de dormir, Isabela se asomó al cuarto de visitas.
Lucía dormía con la boca levemente abierta y un brazo colgando fuera de la cobija, con esa forma desordenada y total en que duermen los niños que se sienten seguros. Isabela le acomodó el brazo, le arropó un poco más. Se quedó un momento mirándola. Una niña de 6 años con leucemia y ojos grandes y la costumbre de poner flores en las mesas porque hacía la comida más rica. Una madre de 26 años que cruzó media Colombia con una hija enferma y siguió poniendo flores de todas formas. Una señora de 78 años que adelantó su mesada en silencio y cargó un secreto 20 años por amor. Un medio hermano en Manizales que esperó toda su vida una llamada que llegó tarde pero llegó. Y ella, Isabela Fuentes de Andrade, 34 años, dueña de 5 clínicas, recién separada, hija de un hombre con secretos, hija de una mujer con amor suficiente para los dos, que había necesitado fingir un viaje, espiar su propia vida desde un callejón y arrodillarse en el suelo de su propia sala para entender lo que una empleada doméstica de 26 años ya sabía de memoria, que las cosas más importantes que pasan en una casa no se gestionan. Se sientan en la mesa, se sirven con cuidado y a veces cuando nadie te lo pide se les pone una flor.